Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a ver, tenemos un comentario de Chuncha Figueredo en relación con esta idea de que el fascismo puede volver a Europa en los próximos años, ¿no? Nos dice, Fidel Castro en una entrevista dijo algo así como que el fascismo volverá a Europa, esta vez con el nombre de democracia, ¿no? Bueno, vamos a ver. Eh, Vamos a aprovechar esto para introducir un elemento importante ya a corto plazo, que es la posible victoria en Estados Unidos del trumpismo, victoria en las elecciones generales. Bueno, esta victoria puede abrir un panorama sustancialmente distinto en la política en Europa. No sabemos hasta qué punto, esto es cierto, porque claro, sí sabemos que este segundo mandato de Donald Trump no va a ser como el primero, entre otras cosas porque Trump o el trumpismo va a tener una fuerza mucho mayor. Trump en el primer mandato ni siquiera controlaba su partido, ahora sí, ahora lo controla, ¿no? Eh, la cuestión clave es, desde el punto de vista de la relación con Europa, hay otras, evidentemente, ¿no? Ya se ha hablado de ese despegue con respecto a la OTAN, del que se ha hablado mucho, de ese posible alianza o pacto con Rusia sobre el final de la guerra en Ucrania y el nuevo contexto de seguridad estratégica en Europa. Pero otro tema es qué pasa con la evolución en los propios Estados europeos y por tanto en la configuración de la Unión Europea en cuanto tal, ¿no? Esto puede tener mucha relación. Evidentemente el trumpismo siempre va a apoyar a los que ahora se llaman movimientos populistas de derecha, ¿no? El tema es hasta qué punto y en qué dirección, ¿no? Esto puede tener mucha relación, por ejemplo, con en qué nivel el trumpismo ahora controle los servicios de inteligencia, que el mandato anterior no controlaba, el FBI o la CIA, ¿no? Claro, está el ECI, la CIA sobre todo, tiene otros servicios de inteligencia también, pero la CIA sobre todo tiene una fuerza muy importante en la política europea. En países como Alemania, por ejemplo, ¿no? En países como Alemania, si la CIA cambia su posicionamiento y en vez de apoyar a los grupos políticos que hasta ahora han sido muy influenciados por estos servicios de inteligencia norteamericanos como la CDU o el SPD alemanes, esto puede dar un auténtico vuelco a la evolución electoral incluso en un país como Alemania, ¿no? También posiblemente en Francia, ¿no? Claro, esto puede suponer que en las siguientes elecciones pues se dé un vuelco y en Alemania ya sabemos que los actuales grupos del gobierno pues están en las mínimas, tienen unas expectativas electorales mínimas, ¿no? Pero todas las expectativas en este momento son que el gobierno, que sea la CDU, ¿no? Los democristianos los que se hagan con el gobierno. Pero esto puede cambiar con una legislatura, con un segundo mandato de Trump, y ya digo, si durante este año se mueven las teclas que la CIA y otros servicios de inteligencia norteamericanos tienen en Alemania, pueden ser decisivos para, por ejemplo, eh, pues hundir o evitar la victoria de la CDU e impulsar a la AfD, a la Alternative for Deutschland. No de forma tan directa, pero seguramente tendrían un impacto en la victoria en las próximas presidenciales de Le Pen en Francia. Y claro, si esto es así, nos encontramos ya, solo con esto, con un cambio radical del escenario político europeo, que afecta no solo a estos países, sino a la Unión Europea en su conjunto. Y ya con esto nos viene esa reconfiguración de la Unión Europea que hemos comentado, que es casi seguro que se produzca a partir de la victoria rusa en Ucrania. Bueno, ahora el tema es que, claro, si tenemos dudas
con respecto a lo que realmente va a suponer ese segundo mandato de Trump, también las tenemos sobre el significado de la victoria de estos grupos populistas conservadores, vamos a decir. Se les llama populistas, pero bueno, conservadores como queráis. Conservadores de derecha o como queráis. Porque una opción es que fuesen manejados desde el ámbito corporativo para un objetivo fascista, ¿no? Es decir, ante una situación crítica en Europa, las élites corporativas amenazadas por el auge de los países emergentes que jugasen la baza pues, del trumpismo y de estos movimientos populistas, de tal forma que si no han estado manejados por las grandes corporaciones hasta ahora, que empiecen a estarlo ahora, o que se dejen manejar para impulsar un sistema autoritario en Europa que intente salvar a esa clase corporativa con un sistema por lo menos autoritario. Y esa es una opción, pero claro, hasta ahora sí es cierto que algunas fuerzas políticas de estos grupos de populistas de derecha pues sí han tenido un claro posicionamiento procorporativo, pero otras no, otras han mantenido un posicionamiento contrario, ¿no? Anti-OTAN, por ejemplo, ¿no? Como la FD o Le Pen. Las doctrinas económicas tampoco son las mismas, unas son más liberales y, por ejemplo, el grupo de Le Pen pues ha sido tradicionalmente más intervencionista, con políticas más cercanas al gaullismo, ¿no? Del periodo de posguerra en Francia, ¿no? Entonces, bueno, tenemos una serie de incógnitas importantes, pero no es descartable. Ya sabemos que hay otras alternativas nacientes desde el ámbito que podemos llamar más de izquierda, aunque esa palabra izquierda y derecha ya sabéis que hay que ponerla siempre entre paréntesis ahora, porque se han distorsionado totalmente, ¿no? Pero tenemos este movimiento de Sarah Wagenknecht en Alemania, que ya acaba de nacer y está teniendo un éxito muy importante, o el Smer, el partido en el gobierno en Eslovaquia, ¿no? Bueno, vamos a ver, por todos estos grupos de izquierda-derecha también son considerados, bueno, anti-OTAN, prorrusos, ¿no? ¿Cómo encaja todo esto con una posible alianza estratégica con el trumpismo? Pues es oscuro, ¿no? Claro, es muy distinta, por ejemplo, la evolución del grupo de Meloni, que se ha adaptado rápidamente de un cierto vocabulario antiatlantista y en cuanto ha llegado al gobierno parece haberse hecho atlantista total, ¿no? Entonces tampoco hay que fiarse de lo que estos partidos dicen, ¿no? Al final lo importante en los grupos políticos es quién los controla, ¿no? Si tienen realmente una base popular que por sí misma genere una autosuficiencia y por lo tanto el poder del partido esté realmente pues en las bases o en sus cuadros, o tienen dependencias externas y esas dependencias externas les pueden hacer bailar de un ámbito a otro, ¿no? Estos ámbitos populistas pues pueden pasar de reclamaciones pues anti-oligárquicas, que pueden ser contra la OTAN en el caso de estos partidos europeos, o esas reclamaciones anticorrupción y antioligárquicas del trumpismo en Estados Unidos, pero claro, su dependencia corporativa les puede llevar de un sitio a otro pues en defensa de esos intereses corporativos, ¿no? Es posible que esto sea lo que haya sucedido con Meloni, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, va a ser una cuestión clave porque no es nada sencillo. Es fácil interpretar, bueno, pues efectivamente si hay una posibilidad de que las élites corporativas apuesten por el fascismo a corto plazo o por sistemas similares al fascismo, digamos, bueno, y vemos movimientos populistas de derecha creciendo, pues es muy fácil identificarlo uno con el otro, ¿no? Es decir, pues seguramente van a utilizar a esos grupos populistas de derechas
para impulsar el fascismo. Sin embargo, últimamente ha sucedido lo contrario. Es decir, por ejemplo, los movimientos de restricciones de derechos civiles o de censura, pues estos movimientos se han posicionado en contra y, al contrario, las grandes corporaciones han utilizado a los partidos, a los grupos del Partido Único Europeo. Ya sabéis, los que en los años 90, pues hasta los años 90 se llamaban izquierda, derecha o centro, se siguen llamando izquierda, derecha o centro, pero todos ellos desde los años 90 responden a los intereses corporativos, ¿no? Pero bueno, y no sé, grupos como el de Meloni parecen haberse integrado muy rápidamente, nada más llegar al gobierno, en los esquemas del Partido Único. Puede ser una cuestión táctica, ¿eh? Y provisional. Pues es difícil saberlo, ¿no? Es difícil saberlo. Bueno, de cualquier forma, ahí tenemos algunos elementos interesantes. Porque el trumpismo puede generar, en principio, un impulso del trumpismo en cuanto tal, o del trumpismo en cuanto populismo conservador, y que efectivamente, pues, Alternative for Deutschland y el grupo de Le Pen lleguen al gobierno en un par de años. Esto ya en sí mismo supondría un cambio radical en Europa, pero la cuestión es en qué dirección. ¿En qué dirección? Simplemente una Europa más en la que, con un control de las élites, en las que se dé una vuelta, como ellos plantean, a los excesos, a los absurdos del posmocapitalismo, que se controle el fenómeno migratorio. Bueno, es posible, pero claro, hay muchos intereses en juego y las grandes corporaciones van a intentar controlar el ritmo y los procesos políticos en Europa, ¿no? Pero claro, en definitiva, una cosa van a ser sus posicionamientos, pero va a ser decisivo que haga el trumpismo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver. No es fácil interpretar, porque claro, algunos de vosotros nos habéis dicho, es que, claro, estos grupos están siendo claramente anti-OTAN, están asumiendo una posición anti-oligárquica, pero algunos de estos movimientos pueden ser también eso que se suele llamar disidencia controlada, ¿no? Es decir, puesto que surgen enormes contradicciones sociales en Europa en este momento, pues yo entro en la política para absorber esas contradicciones y evitar que estas contradicciones den espacio a una fuerza realmente anticorporativa. No lo sé. Bueno, vamos a estar... hay que ser prudentes tanto en un caso como en otro. Vamos a estar atentos a cómo evoluciona. Primero tenemos el primer hito en las elecciones norteamericanas el día 5 de noviembre, que ya es dentro de unos pocos días. Y a partir de ahí, si gana Donald Trump, por supuesto, y si no hay guerra civil en Estados Unidos, vamos a ver cómo evoluciona su relación con el conflicto en Ucrania, con Rusia, con Israel, Irán y con esta nueva configuración de Europa que sabemos que de una u otra forma va a venir a partir de la victoria rusa en Ucrania. Bien, vamos a dejarlo aquí. Gracias por seguirnos. No os olvidéis de darle a la tecla de suscribirse si no estáis suscritos, ya sabéis que es gratis, y dejarnos preguntas o comentarios. Hasta la próxima.